Hola, bienvenidos a este tercer tutorial de nuestro curso Fundamentos de Ciencia Política. Como ya hemos hablado, la idea de estos tutoriales es que podamos reforzar algunas ideas que hemos conversado en las clases online. Por lo tanto, vamos a trabajar y tomar a la unidad 1 la parte de tipos y contexto histórico del Estado y la política. Fundamentalmente tomar algunas ideas que trabajamos en esta sesión, ¿no es cierto?, respecto a cómo entendemos el Estado y cómo finalmente este se relaciona con el contexto de la política. Primero, entender que el Estado es una noción central de la ciencia política, ¿no es cierto? Ya hemos concebido que el Estado es una estructura, es una organización jurídica y política, ¿no es cierto? Y que se entiende que es la instancia esencial en la cual la comunidad política, todos nosotros, ¿no es cierto?, tanto a nivel como individuos como a nivel colectivo, ¿no es cierto?, participamos de la cosa pública, ¿no es verdad?, de los temas públicos. Una definición que recogimos en clase era la de Max Weber, este sociólogo, politólogo, historiador alemán de principios del siglo XX, la cual establece que es una definición clásica, que el Estado es aquel ente, ¿no es cierto?, que posee el monopolio de la fuerza. ¿Qué implica? ¿No es cierto? Hemos sido testigos, ¿no es cierto?, este último tiempo de muchos acontecimientos, la crisis social, ¿no es cierto?, y una serie de instancias en la cual hemos visto el accionar del Estado, ¿no es cierto? Bueno, se entiende que un Estado legítimo, democrático, finalmente aquel que posee el monopolio, la capacidad de reprimir, ¿no es cierto?, o de imponer, por ejemplo, marcos normativos, ¿no es verdad?, dentro de un territorio específico, ¿no es cierto?, ya una población específica, que en este caso sería, por ejemplo, el Estado chileno, es esta estructura que llamamos Estado, ¿ya? Por lo tanto, entendemos que el Estado debe ser una organización que posee instituciones, ¿no es cierto?, un ordenamiento jurídico que establece las normas fundamentales para entender su funcionamiento, debe poseer un cuerpo de defensa, de orden, ¿no es cierto?, que garantice las funciones y las obligaciones del gobierno, y además poseer, como les decía, un conjunto de elementos de que han ido evolucionando, y esto lo vamos a ver probablemente también en las siguientes tutoriales que revisemos, ¿no es verdad? La población debe poseer personas a quien gobernar, debe poseer un territorio específico. Hay ejemplos de estados que muchas veces poseen solamente población, ¿ya? O poseen solamente territorio, pero no poseen probablemente un elemento que es sustancial, que es la capacidad de imponer dentro de ese territorio y a esa población, ¿no es cierto?, este orden legítimo a través del uso de la fuerza. Ejemplos, Palestina, ¿no es cierto? Existe una nación palestina, ¿no es cierto? Entendemos que existe dentro de un territorio una población que se autodenomina Palestina, pero que debido a distintas circunstancias históricas, políticas, jurídicas, no posee el total monopolio de la fuerza para imponer dentro de ese territorio y esa población un ordenamiento jurídico, ¿no es cierto? Por lo tanto, ¿no es cierto?, el Estado moderno se define esencialmente por estos elementos, ¿no es cierto?, estos elementos que son constitutivos. Eh, Vimos también en clases, en estas clases online que hemos ido desarrollando, cómo esta idea del Estado ha ido evolucionando, ¿no es cierto? Primero habíamos visto el caso de las polis griegas, que ya habíamos analizado también en clases anteriores para poder definir lo que es política. ¿Qué es importante definir acá? Estas ciudades-estado, ¿no es cierto?, eh, junto con esbozar un primer concepto de la democracia, que ya hemos hablado, un concepto restringido que no tiene nada que ver con la democracia que hoy día entendemos, sí configuran, ¿no es cierto?, un cierto sentido de pertenencia a aquellas personas que forman parte de esa polis, Atenas, Esparta, Tebas. El ser parte de estas polis te da un sentido de pertenencia, ya político, cultural, social, que incluso te diferencia de otras personas que habitan otras polis. Por lo tanto, podemos entender, en este caso, que estas polis dan un sentido de, en términos modernos, de ciudadanía, de pertenencia, ¿ya? Por lo tanto, el Estado,
ya en esta primera etapa, ¿no es cierto? Y esto se refuerza mucho más en el Imperio Romano, ¿no es cierto? Con la figura del César, del Augusto, ¿no es cierto? Esta figura imperial le otorga a aquel persona que es parte de esa entidad política un sentido de pertenencia cultural. Ya en el caso romano, por ejemplo, se hablaba de los bárbaros, aquellos que no eran parte de este estado o de este supraestado. Recordemos que Roma engloba una serie de nacionalidades incluso y de entidades religiosas distintas, pero que se unifican bajo la figura de la autoridad, de esta autoridad que concentra el poder. Por lo tanto, elementos distintivos del Estado ya en esta época: sentido de pertenencia cultural, sentido de ciudadanía, ya, ¿no es cierto? El ser parte de esta estructura te da ciertos derechos y obligaciones, ya. Primero que todo, obedecer a la autoridad política. Ya hablábamos también de la Edad Media, en donde se produce probablemente una cierta descomposición de esta figura del Estado que se va a recuperar en la época del Renacimiento. Ya aquí surge la idea del feudalismo, pero surge una idea que hasta el día de hoy sigue siendo patente a la hora también de entender al Estado. ¿Cuál es? Hay una cierta figura de un cierto acuerdo, negociación. El ser yo parte de, por ejemplo, el Estado chileno, como decíamos antes, me otorga derechos y obligaciones. El Estado debe otorgarme, por ser ciudadano chileno, ¿no es cierto? Y esto se garantiza a través, por ejemplo, de la Constitución, un conjunto de obligaciones y prescripciones que también yo debo acatar y también yo debo generar. Por lo tanto, aquí surge otro elemento que es distintivo, ¿no es cierto? Junto con el sentido de pertenencia física, cultural, política, ¿no es cierto? También esta relación implica un cierto grado de sentido de obligación, ¿no es cierto?, hacia esta estructura. En este caso le da media señor feudal. ¿Qué pasa con el Renacimiento? Y ya desde el siglo XVI, XVII en adelante vamos a percibir lo que ya se entiende como Estado moderno, en su modernidad, ¿no es cierto? El Estado se ejerce a través de una entidad soberana, ¿no es cierto? En este caso, el rey. Hoy día tenemos a primeros ministros, tenemos al presidente, ¿no es cierto? Se entiende que la figura del poder está unificada, ¿no es cierto?, en un poder ejecutivo, que puede tener distintos nombres. ¿Qué va ocurriendo? Producto del imperio de la ley y de este surgimiento de lo que hoy día se llama constitucionalismo, ¿no es cierto? Mis derechos y obligaciones se patentan en una norma escrita, ¿no es cierto? Se entiende además que el Estado debe poseer ciertos elementos que garanticen este conjunto de derechos y obligaciones. Un ejército, leyes que sean consensuadas y acatadas por todos, una diplomacia, ¿no es cierto?, que permite la diplomacia, no solamente acuerdos internacionales, sino que además legitimar este poder en este territorio, ¿no es cierto?, y a esta población. Ya veíamos que este Estado moderno va a ir mutando de monarquías absolutas, ¿no es cierto?, a una mayor centralización del poder, hacia una desconcentración del poder, que lo vamos a ver en el siglo XVIII, XIX, con la Revolución Francesa primero y la Revolución Americana, la independencia de Estados Unidos. Antes, fundamentalmente, sobre todo en Europa, van a existir monarquías de carácter absoluto. ¿Qué va a implicar esta mutación hacia lo que hoy día entendemos como una democracia? Que es otro elemento distintivo de los estados modernos, ¿no es cierto? El imperio de la ley. La figura de la autoridad, si bien concentra esta capacidad de dictar normas que son obligatorias, incluso esta autoridad debe estar bajo el imperio de la ley, ¿no es cierto? La ley es lo más importante, que nos asegura una igualdad jurídica. El reconocimiento de ciertos derechos fundamentales que ya en el siglo XIX, sobre todo en el XX, con las dos guerras mundiales, se van a consolidar un conjunto de derechos, ¿no es cierto? Y la transformación de este poder que hemos hablado, ¿no es cierto? El poder que unifica el Estado, ¿no es cierto?, ya no es absoluto y tampoco es arbitrario. Se entiende que debe estar también supeditado a ciertas normas. Veíamos que el siglo XX, además, vamos a tener ciertas bifurcaciones en el entendimiento del Estado, distintos tipos de Estado, dentro de un cierto consenso. Van a surgir los estados totalitarios. Los estados totalitarios es una disrupción en la concentración del poder absoluto, ¿no es cierto? Esta idea de la democracia, de la igualdad, se ve superada, ¿no es cierto?, por lo que hoy día entendemos como el autoritarismo, que es la intervención, el control por parte de las autoridades políticas, ¿no es cierto?, quienes no solamente concentran el poder, sino que además finalmente van determinando, y volvemos un poco a la idea de la arbitrariedad,
quién posee libertades públicas, quién posee derechos civiles, ¿no es cierto? Este pluralismo que hoy día vemos en las democracias modernas, sobre todo con los regímenes nazistas, el régimen fascista de Mussolini, ¿no es cierto? La ex Unión Soviética, con los socialismos reales, vemos que se tergiversa. A contrario sensu, en oposición, vamos a hablar de la democracia en las próximas clases porque vamos a dedicarle un capítulo completo al entendimiento de la democracia. Pero el estado de bienestar, por ejemplo, es otro tipo que hablamos en la clase online. Este estado que interviene, pero que efectivamente no interviene restringiendo libertades, sino que más bien interviene para asegurar un conjunto de derechos que se entienden esenciales al individuo, que incluso en nuestra sociedad hoy día en Chile hemos estado discutiendo. Derecho a maternidad, derecho a ciertos derechos de bienestar social, por ejemplo, asegurar empleo, empleabilidad. Bueno, eso surge post Segunda Guerra Mundial, sobre todo en las sociedades europeas, del norte de Europa, Alemania también. Se va a trasladar algunos elementos a Estados Unidos. Y todavía sigue siendo vigente, si bien va a tener una contraposición, y lo hablábamos también en la clase online, que es el estado de mercado o el estado neoliberal, que es una idea, que es un concepto que quizás yo discuto un poco, no sé si es neoliberal, pero sí es un estado de mercado, ¿no es cierto?, en la cual esta preeminencia de la estructura estatal en la provisión de ciertos servicios básicos de bienestar, por ejemplo, van a ser reemplazados por servicios fundamentalmente privados, ¿no es cierto? Se entiende que el privado, ojo, entendido como entes particulares o organizaciones, deben tener preeminencia, tanto por un tema de eficiencia y sobre todo por el entendimiento de que la libertad del individuo es más importante, finalmente, que la libertad que este aseguramiento de derechos colectivos. Y que sobre todo el Estado, al tener esta potestad, puede finalmente de una otra manera subvertir esta idea de la libertad individual. Finalmente hablábamos de política y democracia. Hoy día la democracia representativa, insisto, vamos a hablar sobre el concepto de democracia en las siguientes clases. Se entiende que las formas representativas de gobierno en la toma de decisiones son finalmente preeminentes. Hay obviamente distorsiones. Vemos el caso, por ejemplo, en el Medio Oriente, ISIS, ciertas dictaduras de corte de derecha o izquierda en algunas sociedades que todavía existen. Pero se entiende que la democracia representativa debe ser el eje que rige los asuntos públicos y la política. Por lo tanto, ¿qué es la política? Y es una pregunta que ahora quiero retomar, ¿ya? Y quiero como finalmente consensuar una visión. Se refiere a un proceso finalmente de toma de decisiones de la sociedad en su conjunto, ¿no es cierto? Una sociedad que se entiende democrática, en la cual el Estado, con mayores elementos de intervención o menos elementos de intervención, ¿no es cierto?, asegura ciertos derechos, ¿no es cierto?, colectivos e individuales, y en la cual, ¿qué ejerce la comunidad? ¿O qué se ejerce dentro de la comunidad? El ejercicio de ciertos derechos, y además las sociedades políticamente organizadas, por ejemplo los partidos políticos, disputan el poder para otorgar este nivel de derechos. Bueno, eso es todo por ahora. Nos estamos viendo en las siguientes clases. Reitero que mi correo, siempre disponible a sus consultas, gonzalo.luna@vcorta.cl, y nos estamos viendo también en las clases online y todas las dudas que ustedes necesiten. Recuerden que luego vamos a tener evaluaciones. Prontamente les voy a dar también un calendario para que empecemos también con algunas evaluaciones y tareas respecto a algunos temas que hemos tratado. Gracias a todos, cuídense también ustedes y sus familias, que estén muy bien.